En el siguiente programa son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el punto de vista de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Prospectiva 94.5. Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5. Comenzamos. Ya son las 9 de la mañana en punto, bienvenidos a Prospectiva, estamos pues cerrando esta semana, gracias a todos ustedes por acompañarnos, hoy es viernes, es 17 de enero de este año 2025, agradecer a quienes nos sintonizan a través de nuestra estación universitaria, estamos completamente en vivo en esta cabina, en el edificio 14 de nuestra institución, en el 94.5 de frecuencia modulada, gracias también a quienes nos siguen por UATV en el canal 26.2, estamos en la transmisión en redes, en Facebook Live, en YouTube, nos encuentran como Radio UAA 94.5 FM. Y bueno, les decía, estamos cerrando esta semana con un tema súper interesante y tiene que ver con los nuevos delitos que ahora se contemplan para la prisión preventiva oficiosa y las consecuencias que esto traerá. Así que acompáñenos porque hoy tenemos a dos expertos de lujo como siempre que van a compartir con nosotros pues sus opiniones respecto de esto que ya es un hecho en nuestro país. Y como todas las mañanas me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción, Mari Hernández. ¿Cómo estás, Mari? Buenos días. Hola, Leti, muy buen día. Y pues yo creo que es un tema muy interesante porque habla del incremento o de la suma de algunos delitos en este tema de prisión preventiva que podrían poner en riesgo o más bien permitir algunas violaciones de derechos humanos. De por sí, ya pasa esto en algunos de los casos. Y bueno, también otro de los aspectos que se ha estado tratando de evitar al quitar esto de la prisión preventiva oficiosa fue el que las cárceles se llenaran solamente de personas que al final de cuentas tardan años en tener una sentencia y finalmente son declarados inocentes. Pero bueno, pues ya platicaremos con los realmente expertos en este tema en unos momentos más. Así es, ojalá que puedan opinar con nosotros. La línea está abierta 4499-1215-88. Ahí mándenos sus mensajes de texto en WhatsApp. Igual pueden participar, les decía, en redes. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram, Radio UAA 94.5 FM para que nos dejen sus comentarios. Y pues agradecer como siempre al equipo que nos apoya aquí en cabina, Checo Pacheco, Samuel Ornelas, a Sofi Cermeño, a la gente que está allá en la unidad Pedro Rivas y por supuesto quienes nos ayudan en Rita, gracias a todos ustedes. Y bueno, si les parece, pues vamos arrancando con nuestro resumen. Bueno, pues la fecha límite es el próximo domingo 19 de enero, así vencería el plazo para que se registren los interesados en participar en la elección judicial este domingo 1 de junio de este año. Sin embargo, bueno, pues hasta el momento solo se han recibido 9 registros, esto es aquí en Aguascalientes. Y son solo 9 registros ante el Poder Legislativo que se supone debería de tener 134 aspirantes. Esto lo reconoció la diputada local por el PAN y coordinadora de la bancada mayoritaria, Almailda Medina. Dijo que el próximo domingo se cierran los registros para los que quieran ser aspirantes a jueces o magistrados en los 3 poderes. Y bueno, pues el plazo concluye a las 11:59. Ya ha habido algunas manifestaciones, además de jueces y magistrados que ya están por renunciar o que ya renunciaron a esta oportunidad de poder contender este próximo mes de junio para pues poder participar en este proceso. Y pues esto se ha dado con mucha tranquilidad, dice Almailda. Dice que llegan con sus documentos. Ayer, por ejemplo, se registraron solamente 3 personas más. Y bueno, pues ha sido bastante lento esto. Entonces, pues son mensajes que ahí están, que luego uno no quiere ver, pero ahí están y que pues hablan, ¿no? de lo complejo que se vislumbra será
esta elección en el sistema de justicia. Prospectiva 94. Cientos de activistas y ciudadanos se dieron cita ayer en la Excedra para manifestarse en contra del programa de ordenamiento ecológico del municipio de Aguascalientes, en el que disminuyen las zonas de protección y conservación ecológica para dejarlas abiertas al aprovechamiento inmobiliario o industrial. De acuerdo a los activistas, esta decisión podría dañar humedales y se expone a la rana de madriguera. El evento de ayer estuvo acompañado de veterinarios y biólogos, quienes tomaron los micrófonos para hablar de este y otros ecosistemas que se han puesto en peligro por supuestos intereses inmobiliarios. En el lugar, además, se recaudaron firmas a favor de esta causa, como lo platicábamos ayer aquí en Prospectiva con algunos de estos activistas que estuvieron participando, por cierto, en esa manifestación. Prospectiva 94. Y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo el primer encuentro con los ayuntamientos, Encuentro Nacional Municipal, así se llama. Y bueno, ahí participaron 2.500 presidentes y prácticamente los 32 gobernadores del país. En este evento se firmó un acuerdo para priorizar el uso conjunto de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, con recursos superiores a los 120,000 millones de pesos. El acuerdo busca reconocer los derechos constitucionales que ahora tienen los pueblos originarios a través de la asignación directa de estos recursos para que ellos, conforme a sus usos y costumbres, elijan las obras en las que quieren invertir. La presidenta expresó que se van a juntar los recursos municipales, estatales y federales a través de un plan maestro nacional y municipal para atender el acceso al agua potable. Prospectiva 94.5. Y luego de casi 5 años de permanecer prófugo de la justicia, el exdirector de la cooperativa Cruz Azul, Billy Álvarez Cuevas, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República en el sur de la Ciudad de México. Lo destacan varios diarios de circulación nacional y diferentes informativos de todo el país. Sobre Álvarez Cuevas pesaba una orden de búsqueda y localización por la Interpol en 196 países por diversos delitos, entre ellos crimen organizado, lavado de dinero y extorsión. Fue el 27 de mayo de 2020 que en la cooperativa notaron que algunas de las cuentas bancarias de la institución estaban bloqueadas. Supieron que eran investigadas debido a que Guillermo Álvarez Cuevas, presidente del Cruz Azul, su hermano Alfredo y su cuñado Víctor Garcés fueron señalados por la Unidad de Inteligencia Financiera por actividades con recursos de procedencia ilícita. Y bueno, no creo que esto no tenga nada que ver con que el Cruz Azul siga perdiendo en los campeonatos, ¿verdad? Ojalá que no. Prospectiva 94.5. Bueno, vamos a continuar con la información. Este es internacional. El primer ministro saliente de Canadá, Justin Trudeau, anunció ayer jueves la formación de un consejo especializado para ayudarle a enfrentar las amenazas del presidente electo estadounidense Donald Trump de imponer aranceles del 25% a todas las importaciones desde Canadá. El consejo estará integrado por 18 miembros y bueno, está compuesto por representantes de la industria automotriz, el sector de energía nuclear, la agricultura y el movimiento laboral. Tras una reunión con los primeros ministros de Canadá, Trudeau dijo que no se ha tomado ninguna decisión sobre qué bienes estadounidenses serían gravados como represalia, esto en caso de que Trump aplique aranceles. Y bueno, hablando de Canadá, el exgobernador de los bancos de ese país y de Inglaterra, Mark Carney, han presentado su candidatura para suceder al primer ministro Justin Trudeau como líder del Partido Liberal, cargo que ostentó durante 11 años hasta su dimisión recientemente ante su previsible derrota en las elecciones de octubre. Prospectiva 94.5. Comunícate al WhatsApp al 449-912-1589. Prospectiva 94.5. Búscanos en Facebook como Radio UAA o en Instagram Radio UAA. Prospectiva 94.5. Prospectiva 94.5. El gobierno federal podrá aplicar a partir de ahora la prisión preventiva oficiosa,
es decir, sin juicio previo, por extorsión y diversas actividades relacionadas con drogas sintéticas como el fentanilo. Esos dos delitos fueron agregados al catálogo de situaciones que ameritan esa modalidad de encarcelamiento con la reforma al artículo 19 de la Constitución, que se publicó en la edición del último día de 2024 del Diario Oficial de la Federación. Con esta reforma, aplicable a partir de este primer día de enero, se derogan todas las disposiciones que se opongan a su contenido, previstas en leyes secundarias, reglamentos, acuerdos y cualquier otro ordenamiento normativo de carácter administrativo. En los artículos transitorios también se indica que el Congreso de la Unión, en un plazo de 180 días, contando a partir de la entrada en vigor de este decreto, deberá armonizar el marco jurídico de las leyes en las materias con el contenido del presente decreto. También las legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones normativas necesarias para cumplir con esta reforma, dentro de los 365 días naturales siguientes a esta publicación. La Oficina de Organizaciones Unidas y Derechos Humanos México reafirmó que esta figura contraviene a los derechos fundamentales. A través de un comunicado en redes sociales, dijo que la reforma, lejos de expandirse y endurecerse, debería eliminarse, pues de acuerdo a mecanismos internacionales, las personas podrán estar sujetas a detenciones arbitrarias. Siendo este un tema de interés internacional, hoy, nuestros expertos de Prospectiva nos pondrán en contexto para formar una opinión más razonada respecto de las modificaciones avaladas por los legisladores. Ya son las 11 de la mañana las 9:11, 9 de la mañana con 11 minutos. Ya ando bien cansada porque es viernes. Y bueno, pues es el tema el día de hoy, nuevos delitos contemplados en la prisión preventiva oficiosa y sus consecuencias. Están con nosotros dos especialistas y les agradecemos muchísimo esta participación. En primera instancia, Eric Monroy, presidente del Congreso Estatal de la Abogacía aquí en Aguascalientes. Nuevamente bienvenido y gracias, Eric, por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, muy complacido de estar con ustedes. Gracias, Eric. También está María Isidra Cuevas, máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia, socia del despacho jurídico Serna Ventura y Abogados y catedrática de la Universidad Panamericana. Bienvenida, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y saludos al auditorio. Gracias por estar aquí con nosotros a ambos. Y bueno, escuchamos en la cápsula el contexto de esta información que ya entró en vigor en nuestro país y que algunos organismos, asociaciones, sobre todo internacionales, que es lo que preocupa, han pues señalado como regresivo. Cuéntanos, ¿cuáles son los delitos, Eric, que se agregan a este pues catálogo de ilícitos que se cometen que ameritan prisión preventiva? Bueno, como regalo de año 2025 se publica un decreto en el que se reforma el artículo 19 constitucional y se agregan básicamente cinco delitos que ahora estarán sujetos a la prisión preventiva oficiosa, que ahorita hablaremos de la oficiosidad, y que son la extorsión, el narcomenudeo, la producción y distribución y tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo y sus derivados, ya ven que está de moda, el contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales, lo de los factureros, que básicamente esta reforma yo siento que va muy dirigida a los factureros, que curiosamente los factureros le facturan a los gobiernos, y yo no entiendo cómo se dan un balazo en el pie, pero bueno, así funciona esto. Y el del fentanilo, que también hay una declaración de la Presidenta de la República que dice que en México no se produce fentanilo, y al día siguiente inician una campaña de prevención de consumo del fentanilo. No entendí por qué fue la razón. Como no entendemos mucho de esto, yo empezaría por leer inclusive el párrafo final del texto del 19 constitucional actual, porque dice: para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial. ¿Eso qué significa? Que los jueces de distrito sí o sí deben de aplicar lo que establece esta reforma del 19 constitucional. Por fortuna han aparecido por ahí un juez de distrito, dos magistrados que se oponen a esta prisión preventiva oficiosa, y
y ahorita platicaremos cuáles son los argumentos de eso, pero básicamente hay una orden del Poder Legislativo para que el Poder Judicial acate la prisión preventiva oficiosa como una verdad absoluta. Uh-huh. Si el sujeto cae en estos supuestos, prisión preventiva oficiosa, que es cárcel, independientemente de si al final es responsable o no, debe estar en prisión. Y yo creo que ahí es donde la violación a los derechos humanos es bastante evidente, y aquí la maestra Cuevas ahorita nos explicará en qué consiste precisamente eso. Uh-huh. Justamente que nos expliques un poquito más a detalle en qué consiste la prisión preventiva oficiosa, cómo se justifica la necesidad de aplicarla o por qué se ha creado esta figura finalmente. Bueno, es importante retomar cuándo surge esta figura. Como tal, previo a la reforma del sistema acusatorio no existía la prisión preventiva oficiosa con este término. Uh-huh. Se habla de un sistema garantista a partir de esta reforma, de que la prisión preventiva sea la excepción, y entonces bajo ese tópico es que surgen dos modalidades de prisión preventiva. Por un lado, la oficiosa, que es automático. La manera en la que se viene aplicando es, de acuerdo al listado previsto en el artículo 19 constitucional, uh-huh, se imponía la prisión preventiva, se queda la persona detenida. Uh-huh. La otra modalidad de prisión preventiva es la justificada, que implica que debe de analizarse que se cumplan tres finalidades, que no haya, cuando existe un riesgo de obstaculización en la investigación, de evasión de la justicia o un riesgo en la víctima o en testigos. La tendencia a partir del 2008 pues ha sido ir adicionando los delitos contemplados en el artículo 19 constitucional, cuando uh-huh, se decía que pues la esencia de esa figura era que fueran la excepción. Uh-huh. Actualmente pues justo esta reforma que comenta el licenciado Eric pues implicó adicionar ese listado que se suponía que se buscaba que fuera la excepción, y ahora vemos que la tendencia es adicionar y que sea la regla. Es importante mencionar que esta reforma se da posterior a sentencias emitidas por la Corte Interamericana en contra de México, en el que cuestionan y que atribuyen responsabilidad internacional por la figura de la prisión preventiva, y justo porque implica transgresión a derechos como la presunción de inocencia, debido proceso, uh-huh, entre otros, ¿no? Uh-huh. Yo creo que aquí es importante destacar que, al menos en la concepción ciudadana, o lo que escuchamos todo el tiempo, es que una persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario, y esto parece contradecir esto, ¿no? Absolutamente, y en el momento en que se determina que deba de ingresar a prisión y permanecer durante su procedimiento, evidentemente que estás violando su derecho a demostrar su inocencia, uh-huh, porque además lo privas no solamente de su libertad de movimiento, sino de poder él aportar, digamos que datos de prueba para que sus abogados, quien lo represente, tenga mayores elementos de probanza para que él pueda probar precisamente su inocencia. ¿Qué creo yo? Que el término de prisión preventiva oficiosa no significa automático. ¿Qué es lo que debe de privar en la prisión preventiva justificada? Uh-huh. Y aquí vamos a enfrentar un dilema ético de los jueces, si atender la literalidad de esa reforma o atender los argumentos que las partes le ofrezcan. ¿Y esto qué significa? Que el Ministerio Público debe justificar que alguien deba quedarse privado de su libertad, pero igualmente la defensa debe probar que esa medida cautelar, que es una medida cautelar que es ¿qué es una medida cautelar? Es garantizar que el proceso se siga normalmente, sin riesgo de que se evada, sin riesgo de que no asista a las audiencias. Pero si no hay datos que nos indiquen que alguien se va a evadir, ¿por qué necesariamente lo vas a tener privado de su libertad, independientemente de los delitos o los hechos de los que se le acuse? Entonces, ¿qué creo que aquí debe de surgir? Una legión de jueces valientes que no obedezcan ciegamente una indicación del Poder Legislativo, sino que atiendan al espíritu, a su formación profesional que implica juzgar. Y juzgar significa
atender los argumentos de las dos partes para tomar una decisión. ¿Qué decisión? La decisión que garantice que la persona va a estar sujeta a un procedimiento en el cual va a tener la oportunidad de aportar pruebas de descargo y de que el Ministerio Público va a tener la oportunidad de aportar pruebas de cargo y que al final se dicte una resolución de acuerdo a eso, a lo que juzgue el juez, de acuerdo a los argumentos de las partes. No tenemos que aplicarlo en automático, porque entonces sí estaremos cometiendo un grave error. Y ya contemplado así en la ley, ¿puede darse este caso del que habla Eric, de que el juez decida o no imponer la prisión preventiva oficiosa? ¿Y qué riesgos hay para los derechos humanos? En relación a si es posible, bueno, la tendencia previo a esta reforma parecía jurisdiccionalmente ir pues marchando hacia eso, hacia que se justificara la prisión preventiva. Existen posturas, por ejemplo, recuerdo que el exministro en retiro Cosío, al acudir como perito experto en uno de los casos en los que se sentencia a México, en la Corte Interamericana, sostenía que el término oficioso previsto en el artículo 19 se debería interpretar como tu juez analiza, aunque el Ministerio Público no te lo pida, si es necesario imponer la prisión preventiva en estos delitos, y ahí sí, cumpliendo las finalidades, cuando haya riesgo de fuga, cuando hay un riesgo en la investigación, cuando hay un riesgo en la víctima. Pero esa manera de entender el oficioso es diferente a cómo se aplicaba en nuestro país. De hecho, la mayor parte de los juzgadores, no solamente en Aguascalientes, sino en los demás estados, pues imponían por el hecho de que se actualizaba el delito previsto en el 19 sin abrir debate. A partir de que se emiten las sentencias en contra de México, 2022 finales, inicio 2023, en enero, que notifican la última a México, la tendencia fue que dejar de aplicar, en el caso de nuestro estado inclusive se fijó criterio de clínica, en el que el Ministerio Público pues, se veía obligado a justificar la prisión preventiva, o sea, justifica que se tiene que quedar la persona privada de la libertad mientras de que concluye el procedimiento. Existió inclusive jurisprudencia, existe jurisprudencia que obliga, que es del pleno norte, de prácticamente el centro de la República hacia el norte, obliga esa jurisprudencia en la que el pleno norte se pronunció en el sentido de que la prisión preventiva no se podía imponer de manera automática por el tipo de delito que se estuviera procesando. Sin embargo, y eso pues generó que también en nuestro estado se fijara esta postura de cambiar el chip y de que el Ministerio Público justificara. Sin embargo, pues no es la realidad que se vive en todo el país, y con esta reforma y sobre todo esta adición de prohibición de interpretación de manera que implique inaplicar, pues están dando como una especie de mensaje, yo lo veo así, de ni sigan interpretando ni buscando inaplicar a través de interpretaciones progresivas o de protección de derechos humanos este tipo de figura. Claro. Ahora, la antinomia es, ok, pero tenemos un artículo primero constitucional que nos dice que interpretes a favor de la persona y que es de proteger, inclusive a la luz de los sistemas internacionales de tratados de los cuales México es parte, y a la vez tienes un derecho a la presunción de inocencia que implica que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo culpable, pero tenemos entonces ahí un vestigio en el artículo 19, ahora adicionado con estos delitos, que nos dice que no, que entonces sí se puede quedar la persona en prisión preventiva por el simple delito que se está investigando. Siendo importante resaltar que en la audiencia inicial, que es donde usualmente se impone la prisión preventiva, pues también en algún punto del proceso surgir la necesidad, pero la vinculación a proceso no es otra cosa que se siga la investigación, y el estándar de prueba para que se dicte un auto de vinculación es muy bajo. Entonces cualquier persona que se esté investigando y que se le dicte un auto de vinculación, en este listado de delitos, si seguimos esa regla de aplicar automáticamente, implicaría que se quede detenido. Claro. ¿Qué delitos eran los que ya se contemplaban o qué delitos se pudiera justificar esta prisión preventiva? Y aunado a esto que está diciendo Isidra, pues ayer lo platicábamos incluso en temas ambientales, la protección de los derechos humanos está en la Constitución. Y la Constitución se supone que no hay nada más allá, o sea, es la que se tiene que cumplir por encima de todas las legislaciones, de todas las interpretaciones. Entonces ahí está discrepancia, porque pues los organismos internacionales hablan de violaciones a los derechos humanos de las personas, justamente porque, lo comentaba María al principio, pues cuántos no están en la cárcel
no se les lleva a un juicio en tiempo, digamos, razonable, pasan años, al final son inocentes y bueno, pues es ay, discúlpeme, ya puede retirarse. Cuando las reformas, cuando las propuestas de reforma legislativa llegan con la indicación de no le muevan ni un punto ni una coma, estamos en un modo dictadura. Aunque oficialmente no lo podamos decir, hay que pensar que así está pasando. Entonces, qué grave resulta que ahora tú puedas ser procesado por alguna de esos delitos y no tengas la posibilidad de estar en libertad para defenderte, simplemente por el simple señalamiento, y si lo aplican con la literalidad que dice el párrafo final del 19 de prisión preventiva oficiosa, si es esta conducta, entonces estamos en un grave aprieto, porque cualquiera te podría señalar, y cuando tú dices cuáles eran los delitos que estaban, pues está delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, y violación, que ahí no tendremos ningún inconveniente, secuestro, trata de personas, ahí entraríamos ya en una disyuntiva de sí o no, porque cualquiera te puede acusar de eso. Robo a casa habitación, que es tan de moda. Yo creo que los dos cerezos que tenemos aquí se van a llenar muy fácilmente con ese delito. El uso de programas sociales con fines electorales, que me parece que responde a los intereses políticos del gobierno actual. Corrupción, que es enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, que también se crea todo un sistema nacional anticorrupción que finalmente no da resultados, y no da resultados porque los ciudadanos elegidos para esos puestos siempre responden a intereses políticos, y lo hemos visto y lo estamos viendo permanentemente a nivel nacional, donde inclusive en algún momento solo había un comisionado ciudadano, y en los estados hay estados que no tienen sistema anticorrupción, precisamente porque no hubo la credibilidad en ellos, y además la Secretaría de la Función Pública crea un órgano paralelo que es el que investiga, y se investiga a sí mismo, entonces evidentemente que no va a encontrar actos de corrupción, como no lo hemos visto durante la pasada administración. Delitos relacionados con hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, que iban caminado al huachicol, que compramos, no sé, 900 pipas que no sé dónde estén. El huachicol sigue siendo un tesoro para la parte del oleoducto, como se le llame, que va de Hidalgo a Puebla hasta Veracruz. Es una mina de oro. Ya vimos en Tlahuelilpan lo que pasó precisamente por eso. No ha disminuido, por cierto, y yo creo que va al alza, pero ahora ya no tenemos esa información, porque sería contraproducente decir sigue el huachicol cuando hicimos todo lo posible. Paramos el sistema de reparto de gasolina y teníamos largas filas para poder podernos surtir. Entonces creo que eso fue más político, y ese es el grave problema en este país. Cuando mezclamos lo político con lo legal, enfrentamos un gravísimo problema, porque lo político siempre suena más, tiene mayor resonancia que lo legal, porque si nosotros acudimos a los expertos en estos temas, seguramente van a tener opiniones muy diferentes a la que tienen los políticos, pero los políticos tienen una caja de resonancia que todo el mundo se entera, porque si habla Noroña, todo el mundo escucha que el señor, aunque no se bañe, dice cosas que suenan mucho. Pero si habla Miguel Carbonell, se escucha menos, y dicen, ¿y quién es Miguel Carbonell? O si habla el juez de distrito mire, ni yo me acuerdo, Eduardo Osorio, que es el primero, el punta de lanza que está defendiendo precisamente eso, el derecho a juzgar sin que tengan que imponerle la prisión preventiva oficiosa. Entonces nadie se acuerda de Eduardo Osorio, hasta ahora que lo empezamos a ver y empezamos a investigar cómo está el tema dentro de la Suprema Corte, que por cierto la Suprema Corte no se ha pronunciado sobre estas dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y yo digo, ni se pronunciará. No, ya no. Ya no se va a pronunciar. Entonces, qué grave que en su momento la Corte pudo haber emitido una opinión previo a esto, porque entonces sí tendríamos claridad en cuándo debe de aplicarse la prisión justificada, y cuándo la oficiosa.
entendiendo que la oficiosa, ahí sí dijéramos que sería de manera automática. Claro. Que yo diría, en los primeros delitos que ahorita acabo de señalar, yo creo que ahí sí se justifica, porque quien viola, quien priva de la vida a alguien, pues evidentemente que lo primero que quiere hacer es huir. Ahí sí creo que se puede. Claro, son las 9 de la mañana, ya casi con 30 minutos, tenemos que hacer una pausa. La línea sigue abierta, 449-912-1588. Ahí mándenos sus mensajes de texto en WhatsApp. En redes estamos como Radio UAA 94.5 FM. Prospectiva 94.5. Escucha Radio UAA 94.5 FM. En el PT queremos agradecer la oportunidad que nos has dado de estar junto a ti. Por un año más caminando juntos, trabajando juntos y principalmente luchando juntos. Siempre por un mejor país. Por un país más igualitario, más justo, más incluyente y más participativo. Juntos estamos haciendo realidad el anhelo de tener un México más digno, con paz. Gracias por permitirnos seguir luchando por reformas que beneficien a los que menos tienen. La 4T se comparte. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. En la Universidad Naval te ofrecemos ingenierías, licenciaturas y carreras a nivel técnico profesional. En instalaciones de primera. Con tecnología de vanguardia que te permitirá alcanzar altos niveles de profesionalismo. Conoce más en www.gov.mx/Universidad Naval. No dejes que el barco zarpe sin ti. Universidad Naval, más que una carrera, un proyecto de vida. Secretaría de Marina. Gobierno de México. En beneficio de las y los trabajadores de México, se aprobó un aumento del 12% al salario mínimo para 2025. Pasará de 248.93 pesos a 278.80 pesos en la zona del salario mínimo general y de 374.89 pesos a 419.88 pesos en la zona libre de la frontera norte. Así se logra una recuperación del 135% de su poder adquisitivo desde 2018. En 2025, sumamos un piso más a tu salario. Gobierno de México. En nuestro reloj, las 9:31. Prospectiva 94.5. Ya son las 9 de la mañana con 32 minutos. Estamos hablando de estos nuevos delitos contemplados en la prisión preventiva oficiosa y las consecuencias. Y están con nosotros Eric Monroy, él es presidente del Congreso Estatal de la Abogacía en Aguascalientes, y María Isidra Cuevas Pedrosa, ella es máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia, y bueno, también es socia del despacho jurídico Serna Ventura y Abogados, catedrática además de la Universidad Politécnica. Y bueno, hablábamos de algunos delitos, yo creo que, y aquí mismo alguno de nuestros invitados estaba preocupado por lo que se agregaba en este listado, y nos aclarabas incluso al inicio de este espacio que, por ejemplo, el de la traición, y pensando en que de pronto veíamos a un Andrés Manuel López Obrador con discursos en el de que si estás conmigo te apoyo, si no estás eres un traidor, en este lenguaje que se manejó durante esta administración que él encabezó. Y bueno, pues ahora que tenemos una presidenta que apoya mucho todo lo que hizo el expresidente, y nos decía Isidra que esto de la traición ya se contemplaba. Sí, bueno, es que realmente este artículo 19 constitucional, cuando se implementa el sistema acusatorio, se contemplaban un listado de 8 o 9 delitos dentro de este artículo 19, sufre diversas adiciones en 2011, 2019, la mayor en el año 2019, que es cuando ya estaba el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y parte de lo que él impulsó pues fue algunos de los delitos, la inclusión de este tipo de figuras de traición, así como los relacionados con tema electoral. Uh-huh. ¿Con qué objetivo? De alguna manera dando como ese mensaje en la misma línea de su discurso, de combatir la corrupción y de lo referente a la traición y los traidores de la patria, ¿no? Uh-huh. Pero al final se vuelve un riesgo de que se vuelvan herramientas políticas, de golpeteo político, y no necesariamente el que deje de existir impunidad y que realmente se vayan a investigar, porque la prisión preventiva oficiosa no implica el que exista una correcta impartición de justicia y que no se genere impunidad, porque puede ser que al final
no necesariamente se tenga una sentencia condenatoria. ¿Habrá algunos mecanismos de control o de supervisión para la aplicación de la prisión preventiva? Es decir, sobre todo ahora que tendremos jueces electos por voto popular y quizás algunos intereses de por medio también en la aplicación de algunas penas. Estamos especulando, ¿verdad? Pero... bueno, es que todo esto ya se volvió, yo diría casi un circo. Y yo diría algo más, el que hace la ley hace la trampa, y así como se establece todo un catálogo de conductas que quedan sujetas a la prisión preventiva oficiosa, también se inventó, porque eso fue, una ley de amnistía que, por cierto, ahí apoyó mucho mi querida maestra, ahora no tan querida, Olga María del Carmen Sánchez Cordero, que es una ley de amnistía que básicamente y en palabras lisas y llanas significa aunque estés sentenciado por algún delito, yo te otorgo tu libertad, te otorgo la amnistía, y en cualquier momento. Antes había criterios para otorgar beneficios de libertad anticipada, ahora no, ahora simplemente hay el perdón, y en el momento en que ellos quieran, siempre y cuando sean gobierno, ¿va? El día que no sean gobierno, entonces ya veremos cómo le van a batallar para poder liberar a personas. Pero creo que ahora la elección de nuevos jueces va a responder de inicio a intereses políticos, de inicio. Sin embargo, en la práctica profesional nos vamos a dar cuenta que no todos aquellos que vayan a ser elegidos o sean elegidos van a tener la capacidad, la experiencia y digamos que el deseo de permanecer en esos puestos, porque ser juzgador no es una cosa de juego, es algo es una gran responsabilidad, porque queda en tus manos determinar la libertad, la propiedad y 20,000 cosas que atañen a los ciudadanos, y finalmente tú tienes tú tienes que resolver para sí o para no. Entonces no es nada más hacerlo de manera automática, porque entonces entraríamos en la ciberjusticia, donde metemos datos en una computadora y que la computadora diga quién es culpable y quién no. Entonces, creo que esta elección que está por darse, que no sé si se vaya a dar o no, tenemos la reforma ahí encima, tenemos el proceso de selección de nuevos jueces, magistrados y ministros, pero la verdad es que no sé cómo vayan a resolver ese galimatías que elegir a 1,450 jueces federales, que incluye magistrados y ministros, ¿en qué boleta? Aquí en Aguascalientes tenemos nada más 65, 16 magistrados y 49 jueces, que también hay que revisar la famosa paridad de género, porque deben de ser, de esos 49 deben de ser más uno de las mujeres. ¿Cuánto es? 25. 26. 25 y 24. Entonces también es un problema que hagamos una elección de acuerdo a esos criterios. El criterio que debía de ser el primero es la experiencia profesional, la carrera judicial, debe ser lo que impere en esta elección, porque la gente que entra sacando copias o de notificador y luego de actuario y luego de secretario y va ascendiendo, va adquiriendo experiencia profesional que sirve para que cuando te toque juzgar lo hagas con la debida prudencia, que respetes los derechos humanos que ahora, desde el 2008 se han puesto, desde el 2008 en la reforma del primero constitucional se pusieron muy de moda, y ahora yo diría que es una biblia, ese primer artículo, ese artículo 1 de la Constitución, y que todos lo debemos de respetar. Y yo creo que ahí ahora los comités de evaluación de los tres poderes deben de ser precisamente muy cuidadosos de elegir los perfiles para la elección. ¿Qué criterio tienen ahorita? Promedio de 8, mayor a 8. Y luego dice, y 9 o 10 en las materias afines al puesto que vas a tener. Y entonces tú dices, en mi caso yo egresé en el 83 de la universidad y ustedes todavía no nacían, por supuesto. Y entonces encontramos que en aquel entonces no había las materias que existen ahora. Claro. Por ejemplo, yo cuando escucho hablar de la hermenéutica jurídica, que es la interpretación de cómo debe de verse la ley, pues
para mí fue muy novedoso escuchar ese nombre, y entonces ahora que hablamos de que solo puedes interpretar literalmente, y la otra, entonces, y todas las demás interpretaciones, ¿qué? Y es a lo que los jueces ahora deben de abocarse, a interpretar de acuerdo a todos los criterios de interpretación que la ley les permite para actuar en justicia, porque eso es lo que van a impartir. Entonces, estamos en un momento muy álgido, que yo espero que al final se queden dentro del Poder Judicial Federal y los estatales la gente que tiene carrera judicial, que son, a lo mejor suena muy feo, pero en estos temas yo creo que hay que hablar claro. Serían los menos malos, los menos peores. Claro. Hablando de la correcta impartición de justicia, que tú también lo mencionaste ahorita en tu intervención, ¿cómo estamos en México? Y retomando esto que yo le preguntaba a Eric, de cuánta gente estará en prisión, cuánto tiempo se tarda en promedio un juicio, cuánto rezago hay en el Poder Judicial. O sea, al final, yo creo que esto nos va a costar a todos porque, como decía Eric, las cárceles se van a llenar, hay que pagar por cada reo que está en cada uno de los centros de rehabilitación o de readaptación social. ¿Qué pasa con el rezago que ya hay en el sistema de justicia? ¿Qué tan adecuada es la impartición de justicia? Bueno, en relación a tema estadístico, al menos del censo, de los últimos censos del INEGI del sistema penitenciario, en específico retomando el 2024, en Aguascalientes el 41% de las personas que están detenidas están sujetas a prisión preventiva oficiosa. Por el tipo de delito que se está investigando, la persona está detenida sin haber recibido todavía sentencia. ¿Cuánto es el tiempo que tarda un proceso? Es muy variable, sin embargo, a pesar de que nuestra Constitución establece un término de 1 o 2 años para que se emita sentencia, también ahí hay un candado que señala que salvo que se ejerciten herramientas de defensa por parte de la persona. Es importante esa situación porque entonces no son realmente términos que se respeten en la práctica, ya que salvo que una persona se conforme y no impugne nada, implicaría que va a tener probablemente la sentencia en ese término. Sin embargo, la experiencia, inclusive retomando las 2 sentencias que la Corte Interamericana dictó en torno al tema prisión preventiva, tanto la de 2022 como 2023, son Pastre-Tepile y caso García y otros, pues implica que en estos 2 casos las personas estuvieron sujetas. En el caso de García, estuvo más de 19 años sujeto a prisión preventiva sin una sentencia. Todavía cuando se resuelve la sentencia por parte de la Corte Interamericana, el proceso no estaba concluido. Al día de hoy no está concluido. Ya está él con otra modalidad de medida cautelar no privativa de libertad. Sin embargo, ¿cómo puede ser posible que una persona dure 19 años? Evidentemente, en ese caso se está investigando un homicidio, la penalidad es elevada, puede continuar esa prisión porque todavía no se cumple el máximo de la pena que le podrían llegar a imponer. Sin embargo, en la práctica, y sobre todo retomando el tema del impacto que va a tener la reforma judicial, si al día de hoy personas que ya tienen experiencia y que están inmersas en esa procuración de justicia y en la administración de justicia, en el caso de los jueces, están demorando en resolver los casos, ¿qué va a pasar ahora? Que, como diría la ministra Batres, va a haber una curva de aprendizaje mientras de que retoman y tratan de tomar el ritmo que tiene un juzgado de control o en el caso de los jueces federales. Sin embargo, eso va a impactar en tiempos. Inclusive al día de hoy tenemos un rezago que comentaba hace un momento, un amparo directo está demorando más de 1 año en resolverse. ¿Qué va a pasar ahora que vayamos a tener este tipo de curva de aprendizaje de los juzgadores que repercute en la persona que está siendo investigada y independientemente del delito, pues debería de privilegiarse la presunción de inocencia? Y una vez que se tenga la sentencia, entonces ya darle ejecución a la sentencia y privarlo de la libertad. ¿Qué balance hacen ustedes sobre, hablando de esta prisión preventiva oficiosa, de qué tiene que prevalecer más? El tema de la seguridad pública, por ejemplo, hablando de estos delitos de producción de fentanilo o extorsión, etcétera, o el tema de los derechos humanos.
Al final yo creo que en el discurso siempre se han utilizado términos como seguridad nacional, orden público para justificar violaciones a derechos humanos. Realmente lo que se ha dicho en torno a la prisión preventiva no es que es violatoria per se a los derechos humanos, sino que el Ministerio Público tiene la obligación, y ahí implica una carga para todos los agentes del Ministerio Público, de justificar por qué es necesario que se imponga. Entonces, independientemente de que el tipo de delito tenga un impacto muy grande en la sociedad, como un feminicidio, un homicidio, un secuestro, una violación, la obligación debería estar en el Ministerio Público, independientemente de que en el eslogan o el discurso ahorita sean prioridad ese tipo de delitos o el de fentanilo, sino que precisamente el objetivo sería que el Ministerio Público no evada esa obligación de recabar datos de prueba, de exponer y justificar el por qué se debe de quedar. Inclusive de la propia investigación del delito podría desprenderse datos, tal es el caso de que en el momento que se está haciendo la investigación se pueda desprender que el imputado pues se evadió de la acción de la justicia, de que se cumplimente una orden de aprehensión en otro lugar, pero que fue a partir de que la persona se evadió del lugar en el que estaba para no ser detenido y hacer frente al proceso, ¿no? Entonces, me parece que este tipo de discursos de seguridad pública o la percepción, porque también ese es otro punto, la sociedad tiene mayor percepción de que no hay impunidad con la prisión preventiva, pero eso no conlleva que sea una figura que se debería estar aplicando de manera automática. Claro, porque además hay que agregar que, por ejemplo, Aguascalientes ha sido ejemplo o nota nacional por los casos de tortura que se dan en las detenciones por parte de los elementos que pues de pronto obligan a las personas a confesarse culpables de delitos que al final no cometieron. Entonces, bueno, si ya tenemos este antecedente, se complica más por lo que decía Seri, que a veces hasta un señalamiento de alguien que, pues, no sé, un día dice, creo que en tu casa estás produciendo fentanilo, ¿no? Y entonces en lo que está la investigación y se comprueba tu inocencia o no, vas a estar privado detenido de tu libertad. Y dice algo muy interesante la maestra Cuevas, la percepción ciudadana es fundamental en este tema. Porque, ¿qué pasa? La inseguridad ciudadana radica en que tú no te sientes seguro en caminar por las calles, no te sientes seguro en tu casa, no te sientes seguro al viajar por las carreteras. Y entonces, ¿qué es lo que la ciudadanía pide? Pues que la policía atrape a los presuntos delincuentes y los prive de su libertad, que los meta a la cárcel para que tú puedas transitar seguro. Y en esa petición ciudadana vemos cómo de repente hay llamadas telefónicas al C5 donde dicen, aquí hay 25 muchachos haciendo ruido y se están golpeando y están arrojando piedras. Llega la policía, hace su protocolo de actuación, detiene a los a los señalados, y entonces sale la mamá de uno, sale la tía del otro, el hermano de aquel, y entonces se arma la rebambaramba porque resulta que se oponen a eso. Y entonces aquí ¿qué vamos a hacer? Porque están pidiendo que detengamos a los que están haciendo cosas indebidas, pero cuando llegan a detenerlos resulta que te opones a que los detengan, y entonces ¿qué le tenemos que dar a la ciudadanía para que esté contenta? Le tenemos que dar un Estado de Derecho, tenemos que actuar con protocolos de actuación muy claros. En la detención, yo alguna vez fui instructor de agentes ministeriales y yo les decía, cuando tú detienes a algo, tienes en el momento en que lo detienes, es el único momento en que tú le puedes aplicar la fuerza necesaria para detenerlo, para someterlo. Pero si tú ya lo tienes derribado en el suelo y le das una patada, ya no está correcto. Si tú ya le dices cosas que no debes decir, ya estás incorrecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acabar con esas leyendas urbanas, que yo es lo que creo, que todos son torturados. No, yo trabajé 17 años en prisiones y estuve desde la Peña de Santa Marta hasta Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, San Luis Potosí, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas y Aguascalientes. Entonces, de alguna manera esa experiencia me da una visión diferente de cómo actúa el delincuente, el infractor. Y no todos son inocentes. Cuando decimos, es que hay miles en prisión que son inocentes, y yo creo que no estamos siendo muy puntuales.
Yo creo que la inmensa mayoría sí tienen un grado de culpabilidad. ¿Quién lo debe determinar? El juez, no yo. Entonces, sí tenemos que establecer reglas claras, sí tenemos que acudir a los expertos para que este tipo de reformas a la ley sean de acuerdo a lo que los expertos puedan opinar, no a quien te envíe una propuesta con la indicación de sin moverle un punto y una coma, porque pasa esto, tenemos demasiadas interpretaciones acerca de este tema y el único perjudicado es el ciudadano, porque esto nos genera inestabilidad. Yo cuando escucho hablar de esto digo, en la torre ahora voy a tener que caminar más derechito para que no haya ningún señalamiento, porque puede ser que alguien diga, ese camina raro, seguro que lleva fentanilo, y entonces en la investigación, lo que tú dices muy correctamente, la investigación me va a llevar a estar privado de mi libertad, nada más por un simple señalamiento. Creo que sí, el juez debe ser un hombre valiente, que debe tener una capacidad profesional y sobre todo una ética profesional que se respete a sí mismo para que solamente determine prisión preventiva justificada, de acuerdo a las peticiones y argumentos del Ministerio Público y de acuerdo a los argumentos de la defensa, únicamente. Pero ¿qué tanto estas reformas, Isidra, están cambiando o cargando demasiado, digamos, todo el sistema de justicia hacia la administración de justicia y están dejando o liberando un poco de la carga, justamente como tú decías, a la procuración de justicia? ¿Y qué tanto esto tampoco se contempló dentro de toda esta reforma al sistema de justicia, que es pues una parte muy, muy importante? Yo creo que al final de cuentas esta administración, este sexenio, bueno, más bien inclusive desde el expresidente Andrés Manuel, ha evidenciado ese temor y de hecho lo manejaban como se van a liberar las cárceles, y realmente no implica el que deje de aplicarse la prisión preventiva el que se liberen las cárceles. Sin embargo, en el discurso lo manejan como si esto implicara la libertad de todas las personas que ya están detenidas, y se está evadiendo el que el Ministerio Público, y solapando en el caso de los ministerios públicos que hacen una actuación deficiente en la investigación, pues se solapa con este tipo de reformas esa obligación del juez, del Ministerio Público de exponerle al juez el por qué se debe quedar la persona detenida. Entonces, al final de cuentas, si existen datos que impliquen que hay un riesgo de fuga, que se va a obstaculizar la investigación, porque en algunos casos también se puede probar eso, o hay un riesgo en la víctima, el Ministerio Público tendría la obligación, a través de la Policía de Investigación, de recabar datos, de llevárselos al juez. En la misma exposición, hacerle ver que existe ese riesgo para que se le imponga. Yo considero que el ampliar cada vez más este tipo de figuras lo que conlleva es evidenciar que el propio legislativo está solapando esa deficiencia de algunos ministerios públicos, ¿no? Ahora, ¿se puede echar marcha atrás o esto ya se tiene que ejecutar así tal cual? ¿Habrá, no sé, artículos transitorios? Mira, yo diría, estamos en la universidad número 1 del estado de Aguascalientes y una de las mejores 100 universidades de este país. Yo desde aquí le haría un llamado a la Suprema Corte de Justicia para que se pronuncie. ¿Y por qué debe de pronunciarse? Por respeto a las resoluciones que ya la maestra nos explicó de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que prohíbe la prisión preventiva oficiosa. Entonces, si la Corte no hace eso, entonces está, digamos que avalando, está siendo cómplice de lo que está pasando, porque hay un desacuerdo en el medio legal, hay un desacuerdo absoluto porque sea de manera automática como se cree que debe de ser. Si ya el juez Osorio está abriendo camino diciendo, no, momento, aquí no me vas a dar indicaciones tu Poder Legislativo, yo tengo mi propia jurisdicción y yo de acuerdo a eso voy a determinar, solamente justificada, de acuerdo a los argumentos del Ministerio Público y de acuerdo a la defensa. Entonces, si la Corte no se pronuncia, va a seguir pasando esto. La Corte debe de pronunciarse y decir, a ver, si ahorita tenemos una contradicción entre la zona región norte y la sur, donde aquí no se aplica y allá sí se aplica, la Corte debe de resolver esa contradicción y decir, a ver, finalmente vamos a cumplir los convenios y tratados internacionales que son obligatorios para este país, y en caso de duda prevalecen los internacionales sobre la Constitución,
Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Si esas 2 sentencias dicen que resuelven y nos obligan además a que no la apliquemos de esa manera, pues entonces lo que tenemos que hacer, ¿quién debe dar la indicación? ¿Quién debe dar el criterio? ¿Quién debe resolver? Pues la Suprema Corte. Si ahorita tenemos 10 ministros, pues esos 10 que resuelvan. Creo que todavía la ganamos 7-3. O ya no sé si 6-4, pero creo que debe prevalecer la razón. No podemos entrar en una dinámica de oposición internacional a eso. ¿Por qué? Porque eso nos va a traer consecuencias, nos van a sacar del concierto mundial y entonces vamos a tener que vivir en la medianía, mira, como juarista. Muy pobres, y si esa es la intención de que todos vivamos igual, pero en la pobreza, yo no quiero eso para mi país. Yo quiero todo lo contrario, yo quiero que todos vivamos igual, pero a la alza, no hacia acá. Entonces creo que esta reforma, entre otras, porque son reformas, voy a utilizar un término que utilizaba el señor expresidente, cuyo nombre no quiero mencionar, son reformas politiqueras, que tienen una pretensión política y no legal. Debemos de acudir a los expertos en la materia para legislar. Los diputados y los senadores tienen asesores políticos, no tienen asesores jurídicos, y eso es en todo el país. Y entonces tenemos que cambiar esa modalidad. ¿Por qué? Porque la ciudadanía es la que finalmente recibe el agravio. O sea, ¿por qué tenemos inseguridad? Porque no hay leyes que lo permitan. Hace muchos años a mí me tocó actualizar, tropicalizar el protocolo de Estambul para Aguascalientes, y entonces yo dije, qué padre, ahora sí vamos a tener un protocolo para detectar esos casos de tortura precisamente. Bueno, pues el protocolo pareciera ser que no existe porque tenemos inclusive una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que habla de casos de tortura en Aguascalientes, que por cierto ahí está guardada en algún cajón y nadie sabe nada, nadie supo, pero que si se dieron, debieron de investigarse, si no se dieron, igualmente debieron de investigarse, y actualmente también. Creo que debemos de ser muy transparentes en la impartición de justicia para que la gente crea en las instituciones nuevamente, porque si el señor no las disminuyó, digamos que las llenó de lodo, para decirlo más tranquilamente. Creo que entonces ahora debemos de recuperar las instituciones. ¿Quiénes? Los que trabajamos dentro de las instituciones, los que acudimos a esas instituciones. Y si hablamos de corrupción en el Poder Judicial de Aguascalientes, yo diré que no hay, yo no lo he visto. Bueno, entonces eso tenemos que defenderlo y tenemos que decirlo todo el tiempo, porque tenemos que creer nuevamente en nuestras instituciones. Nosotros los ciudadanos tenemos que fortalecer a las instituciones. Claro. ¿Puede la Corte pronunciarse sin un recurso que se interponga? Está pendiente, de hecho están pendientes resoluciones por parte de la Corte por esta contradicción de criterios. Ya se había subido a la mesa, inclusive un día antes de que iniciara la audiencia pública del caso Zompantla-Tepile, se sesionó y se bajó esa propuesta, ese proyecto que existía de resolución. Sin embargo, sí existe uno pendiente y podría ser el que se llegara a votar. Sin embargo, pues falta ahí un poco de voluntad política, yo creo, independientemente de que sea un órgano jurisdiccional, de realmente querer hacer un pronunciamiento. Sin embargo, existen las sentencias de la Corte Interamericana. Si México no las acata, seguirán llegando casos a la Corte Interamericana por estas reformas y por casos similares en los que se aplique la prisión preventiva oficiosa. Pues se nos acabó el tiempo, les agradecemos muchísimo esta participación a ambos, siempre de su casa. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Mari. Ya nos vamos, los invitamos a que el próximo lunes nos acompañe, nos va a visitar otra vez la rectora, vamos a reiniciar con Prospectiva Universitaria y nos va a platicar sobre los logros que se dieron en el segundo año de su administración, así que los esperamos el lunes a las 9 de la mañana. Gracias al equipo de producción y nos vemos el próximo lunes. Prospectiva 94.5. Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5.